En el capítulo 219 de Valle Salvaje, los cimientos del valle comenzaron a crujir bajo el peso de las verdades ocultas y las decisiones imposibles. Todo lo que antes parecía estable se desmorona ante los ojos de quienes creían controlar su destino. Julio, atrapado en una telaraña de lealtades divididas, empieza a distanciarse de Úrsula, revelando una fractura emocional que amenaza con volverse irreparable. La confianza se convierte en un lujo inalcanzable, y el silencio entre ellos habla más fuerte que cualquier palabra. Mientras tanto, Irene y Leonardo deben enfrentar las consecuencias inevitables de una elección apresurada, y su amistad con Bárbara, antes firme como el roble, se tambalea como hoja en medio de la tormenta. Y justo cuando todo parecía perdido, surge la figura enigmática de Lucas. Su llegada no es solo misteriosa, sino que actúa como un rayo inesperado en la oscuridad. Viene desde las sombras del pasado, cargando con un secreto que podría transformar por completo la lucha contra el despiadado José Luis. En otro rincón del valle, Victoria continúa su juego siniestro. Su tregua con Mercedes no es más que una máscara, y bajo esa sonrisa calculada se esconde una voluntad férrea por dominarlo todo. Está dispuesta a todo con tal de asegurar su posición, incluso a manipular el destino de quienes aún confían ciegamente en su palabra. Adrián y Rafael, sin embargo, ya no son los mismos. El miedo ha dejado de ser un obstáculo y se ha transformado en combustible para la resistencia. Ambos deciden al fin enfrentar al duque con toda su fuerza, y lo que comienza como una rebelión silenciosa pronto se convertirá en una tormenta imparable. La lucha por la verdad ya no es una opción, es una necesidad. Pero la calma aparente de esa tarde se rompe con un alarido desgarrador. Matilde grita, y el silencio se convierte en caos. Peppa corre desesperada hacia el patio trasero de la casa pequeña, donde una figura inesperada altera la paz. Un hombre extraño, de aspecto inquietante, sostiene en brazos al pequeño Evaristo. La tensión se vuelve insoportable. El corazón de Matilde late con fuerza, empujado por un instinto feroz de protección. Peppa, aunque aterrorizada, intenta mantener la compostura mientras el extraño afirma haber encontrado al niño solo, cerca del camino. Pero la desconfianza flota en el aire como una nube oscura. El modo en que ese hombre observa al niño, la firmeza de su agarre, la forma en que no se inmuta ante el miedo ajeno, todo eso provoca un escalofrío. Finalmente, tras un momento de duda cargado de tensión, entrega al niño. Evaristo rompe en llanto, reconociendo al fin un rostro familiar entre la confusión. Matilde lo envuelve entre sus brazos como si el mundo entero pudiera desaparecer en ese instante. Y entonces, llega la revelación. El extraño baja la tela que cubre su rostro, dejando al descubierto unas facciones endurecidas por el tiempo, el sol y la miseria. Su nombre es Lucas. Un nombre olvidado, pero no desconocido. Un antiguo trabajador de las tierras de José Luis. Un testigo de las atrocidades, un sobreviviente del abuso y del poder. Su regreso no es casualidad. Viene cargado de historias, de heridas y, quizá, de una oportunidad de redención para un valle que ya no puede soportar más dolor. El capítulo termina con un aire denso, pesado como la tormenta que se aproxima. Las piezas en el tablero se mueven, y cada movimiento está lleno de consecuencias. El Valle Salvaje se prepara para una batalla final donde ya no hay espacio para la neutralidad. Un regreso inesperado lo cambia todo. Lucas, un hombre marcado por el pasado, vuelve tras años de ausencia. No lo hace por nostalgia, ni por redención. Regresa impulsado por una inquietud oscura, los rumores que giran en torno a una casa que una vez fue insignificante, y que ahora parece estar en el ojo del huracán. Mientras Peppa y Matilde tratan de mantener la estabilidad en medio del caos que José Luis ha sembrado, Lucas irrumpe en sus vidas con una revelación inquietante. Él no es un desconocido cualquiera. Es alguien que conoce las entrañas de la maldad, porque ha servido bajo las órdenes del mismísimo duque. Ha sido testigo de su codicia, de su crueldad sin medida. Ha perdido a su propia familia por obedecer ciegamente. Y hoy, busca una nueva causa, una que merezca la pena. La tensión se eleva cuando Bernardo y Alejo llegan alertados por el tumulto. Sus miradas desconfían, sus cuerpos se tensan, pero hay algo en la voz quebrada de Lucas que siembra duda y esperanza. ¿Puede un hombre roto convertirse en el aliado que necesitan?
¿O será solo otro peón en el juego manipulador de José Luis y Victoria? La historia toma un giro más profundo cuando Lucas confiesa que posee información valiosa. Secretos que podrían debilitar al enemigo desde dentro. Sabe nombres, conoce planes, ha escuchado promesas vacías y ha visto de cerca lo que sucede cuando se confía en la tregua equivocada. Sabe que la única forma de sobrevivir es mantenerse alerta. Siempre. Pero en esta guerra silenciosa, cada decisión tiene un precio. Matilde, con Evaristo aún entre sus brazos, siente el peso de una verdad innegable. El niño no es cualquier niño. Es sangre del enemigo. Hijo del primo del duque. Y eso lo convierte tanto en objetivo, como en posible llave del destino. En el corazón herido del Valle Salvaje, donde la tierra árida apenas da tregua y los días se tornan eternos bajo el peso de la incertidumbre, una amenaza silenciosa crece. Y con ella, una decisión que podría poner en riesgo no solo la paz de la casa pequeña, sino también la vida del niño más indefenso, Evaristo. Lucas, un hombre marcado por el pasado, cargado de culpas y secretos, ha llegado con la promesa de redención. Pero su nombre, vinculado al linaje de los Gálvez de Aguirrec, trae consigo más dudas que certezas. La sombra del duque José Luis lo persigue como una maldición, y en un lugar donde cada paso puede ser una traición, confiar en el hombre equivocado sería más que un error, sería una sentencia. Bernardo, con la prudencia de quien ha vivido demasiadas guerras, tomó una decisión difícil. Lucas se quedaría, sí, pero vigilado, contenido, observado. No había espacio para errores. No ahora, cuando la mínima grieta podría abrir paso al colapso. Mientras tanto, dentro de los muros que apenas los resguardan del dolor, las tensiones crecen como la maleza que ahoga los campos. Alejo y Luisa, una pareja marcada por la pasión y el sacrificio, ahora parecen enfrentarse en bandos opuestos. Lo que alguna vez fue amor, ahora es desconfianza, orgullo y reproches enterrados bajo el polvo de la necesidad. La escasez de alimentos, la inseguridad y el miedo constante han transformado incluso los corazones más nobles. Luisa, rota por la maternidad y el instinto de protección, ya no ve a Alejo como el hombre que amó, sino como una amenaza latente. Cualquier peligro, por más pequeño que sea, que pueda rozar siquiera la piel de su hijo, es suficiente para convertir al amor de su vida en un enemigo más. Y aunque Peppa, su hermana, intenta devolverle la cordura con palabras certeras y una voz que no teme a la verdad, el corazón de una madre ya ha tomado su propia decisión. Si debe sacrificar su felicidad para salvar a su hijo, lo hará sin vacilar. Alejo, por su parte, lucha en silencio. Lucha contra la impotencia, contra los prejuicios, contra su propia rabia. Él ha dejado todo por Luisa, su hogar, su apellido, su tierra. Y aún así, su sacrificio se desdibuja frente al dolor de ella. Pero no se rinde. Se aferra a una esperanza desgastada, a una última oportunidad de redención, convencido de que el amor verdadero merece resistir, incluso cuando todo parece perdido. Pero el drama no termina ahí. Nuevas noticias llegan como un puñal. Los hermanos de Luisa están muriendo de hambre, sobreviviendo apenas sin agua, mientras el duque sigue gobernando con puño de hierro desde su palacio dorado. La injusticia ha cruzado un límite invisible, y Alejo, incapaz de soportar más el sufrimiento ajeno, toma una decisión irrevocable. Ya no habrá diplomacia. Ya no habrá súplicas. Se dirige al palacio, no por venganza, sino por justicia. Por los niños, por los olvidados, por los que ya no tienen voz. Su corazón late con furia, y aunque Irene intenta frenarlo, recordándole que otro conflicto solo traerá más dolor, Alejo ya ha cruzado la línea. Y cuando un hombre con el alma rota decide enfrentar al poder, nada, absolutamente nada, puede detener la tormenta que se avecina. Alejo, arrastrado por la desesperación y los principios que aún le quedan, decide trazar una línea definitiva. Aunque eso implique cortar de raíz todo vínculo con su propia sangre, siente que ya no hay vuelta atrás. En medio de esta tormenta emocional, una figura se alza como la mente maestra detrás de cada desgracia, Victoria. Con una frialdad implacable, ha movido los hilos desde las sombras, decidida a castigar toda forma de rebeldía. Fue ella quien bloqueó a los proveedores de alimentos, sumiendo a los hermanos de Luisa en una hambruna silenciosa pero devastadora.
Fue ella quien utilizó su influencia para destruir el sustento de Peppa, quitándole el trabajo que le permitía sostenerse con dignidad. Todo en nombre del control, de la obediencia absoluta, de una guerra psicológica sin escrúpulos. Victoria no busca diálogo. Busca sumisión. Y Alejo, con cada decisión que toma, se convierte en una amenaza para su dominio. La casa pequeña, antes un refugio de esperanza, comienza a crujir bajo el peso de la presión. Las sonrisas desaparecen. Las palabras se vuelven escasas. El aire mismo se torna pesado, como si todos intuyeran que el colapso es inevitable. Y en medio del caos, resurge Peppa. Con una entereza que nace del dolor acumulado, se convierte en el pilar silencioso de resistencia. No solo ofrece apoyo moral, sino que organiza, protege, y se sacrifica. Cada gota de agua que comparte, cada niño que cuida, cada gesto que realiza, es un acto de amor y rebeldía. Ella no lucha por venganza, sino por dignidad. Sin embargo, los lazos rotos entre Luisa y Alejo siguen sangrando. Nada de lo que hace Peppa parece suficiente para sanar la desconfianza. Un hijo compartido, un pasado plagado de decisiones difíciles, y una brecha que crece día a día. En este conflicto no hay ganadores, solo corazones fracturados y promesas incumplidas. Por otro lado, José Luis endurece su postura como un general en tiempos de guerra. Él no ve desacuerdos, ve insurrecciones. Y lo que más le duele no es la rebelión, sino perder el control. Por primera vez, los que siempre consideró inferiores están dejando de agachar la cabeza. Están hablando, exigiendo, viviendo según sus propias reglas. Y eso, para un hombre como él, es una traición imperdonable. Julio, por su parte, se convierte sin querer en el centro de gravedad de toda esta tormenta. Todos recurren a él, como si su neutralidad fuera un salvavidas en medio del naufragio. Victoria le suplica que pacifique la situación. Úrsula lo manipula con tal de llevarse a Rafael tras la boda. Irene llega a él con palabras dulces que esconden súplicas desesperadas, intentando unirlo a sus hermanos antes de que sea demasiado tarde. Y por último, los más inesperados, Rafael y Adriana. Arrastrados por las decisiones de otros, ahogados por la presión familiar, se acercan a Julio buscando algo más que palabras. Buscan una salida, una oportunidad para reconstruir su vida, para huir de un destino que no eligieron. Lo que está en juego ya no es solo la paz del valle, es el alma de quienes aún creen que el amor puede salvarlos. Rafael, empujado por el miedo y el amor que aún lo sostiene, decide jugar su última carta. Acude a Julio junto a Adriana, con la esperanza de encontrar en él al aliado que tanto necesitan. Lo que no saben es que, tras la fachada imperturbable de Julio, se esconde un alma desgastada por el conflicto, por las medias verdades, por su complicidad silenciosa con Úrsula. Durante mucho tiempo, Julio ha actuado como un puente entre el caos y la calma. Pero esa calma era solo una ilusión. Su alianza con Úrsula, aunque nunca formalizada, le ha permitido maniobrar entre los bandos, conservar una estabilidad artificial, pero profundamente frágil. Ya no se trata de estrategias familiares, sino de miedo, miedo a perderlo todo, miedo a que el control que todavía cree tener, se le escape entre los dedos. Sin embargo, cuando ve la desesperación en los ojos de Rafael, cuando percibe la tensión en el rostro de Adriana, algo dentro de él se resquebraja. En ellos, ve reflejada su propia historia, la vida que no pudo tener, el amor que sacrificó, los errores que nunca se atrevió a enfrentar. Y esa noche, en un acto inesperado, decide confrontar a Úrsula. La conversación es intensa. Las acusaciones vuelan como cuchillas. Úrsula, fiel a su estilo, niega, manipula, intenta revertir la situación. Pero Julio no busca una confesión. Lo que necesita es poner límites, marcar una advertencia. Porque por primera vez, siente que Rafael podría romper con todo, y no volver jamás. Y ese pensamiento lo desarma. Aún así, su defensa no nace del valor, sino del agotamiento. De una necesidad casi desesperada de dejar de sostener tantas máscaras. Porque vivir atrapado entre dos mundos lo está consumiendo. Y cuando intenta volver a su aparente neutralidad, se da cuenta de que todo ha cambiado. Los días siguientes son reveladores. Julio comienza a alejarse de Rafael. Evita mirarlo a los ojos. A Adriana le responde con evasivas.
Y con Victoria, sus palabras son tan cuidadosas que parecen no tener alma. Como si ya no supiera en quién confiar, ni qué posición tomar. Su alma está dividida. Una parte quiere proteger a los suyos, la otra teme perder los privilegios que aún lo atan a la casa grande. Pero no todos son ciegos ante su conflicto. Mercedes, siempre intuitiva, empieza a notar los vacíos en sus palabras, las inconsistencias, las pausas que delatan miedo. Algo dentro de ella le grita que Julio no es el mismo, que ya no puede confiar ciegamente. Y no está sola. Bernardo, siempre observador, también lo percibe. Prefiere no intervenir, pero en silencio susurra una verdad incómoda. Julio se ha perdido a sí mismo. Ya no es el hermano protector, ni el mediador sensato. Es un hombre atrapado en su propio laberinto, cada paso lo aleja de sí mismo. Y mientras todo esto ocurre, el valle contiene la respiración. Las decisiones no tomadas pesan como piedras en el alma de quienes aún creen en la redención. Pero el tiempo se agota. Julio deberá decidir, porque no se puede servir a dos mundos cuando ambos comienzan a derrumbarse. Este episodio no solo marca un punto de quiebre. Es el reflejo de cómo el silencio también puede ser traición, de cómo los lazos de sangre no siempre salvan, y de cómo, a veces, proteger significa soltar. En Valle Salvaje, la neutralidad no es una opción. Es traición disfrazada de prudencia. Es silencio cuando más se necesita la verdad. Y en este episodio, todo lo que parecía oculto comienza a emerger como una marea imparable de emociones, heridas y verdades que ya no pueden ser enterradas. Julio lo sabía. Lo sentía. El tiempo de las máscaras estaba llegando a su fin. No podía seguir caminando la delgada línea entre dos mundos que se odiaban, entre dos casas en guerra, entre dos versiones de sí mismo. Y mientras luchaba por sostener su aparente equilibrio, otro drama estallaba en la casa pequeña, con una intensidad que pocos esperaban. El conflicto entre Amadeo e Isabel, alimentado por las manipulaciones de Eva, se había convertido en una bomba emocional a punto de explotar. Todo había comenzado con un rumor, uno perverso y retorcido, como suelen ser las mentiras que nacen del resentimiento. Eva, siempre hábil en el arte de la distorsión, inventó una historia escandalosa. Aseguró que Amadeo padecía una condición mental peligrosa, una fantasía que lo pintaba como alguien capaz de actos indebidos, alguien de quien debían cuidarse las mujeres. Una calumnia disfrazada de advertencia, un veneno que se deslizó por los pasillos de la casa pequeña hasta contaminarlo todo. Francisco, hijo de Amadeo, comenzó a notar las señales. Las miradas esquivas, las palabras a medias, los silencios incómodos entre Isabel y su padre. Al principio no quería creerlo, pero algo no encajaba. Y entonces decidió ir al fondo del asunto. Lo que descubrió fue devastador. Eva había sembrado esa mentira con precisión quirúrgica, utilizando el miedo como herramienta de control. Indignado, Francisco no dudó. Con el corazón encendido por la verdad, enfrentó a Eva frente a todos. Fue un acto valiente, impulsivo quizás, pero necesario. Eva intentó justificar su engaño con las excusas de siempre, que solo buscaba proteger a Isabel, que lo hizo por el bien de todos. Pero sus palabras resonaban vacías en una sala llena de desconfianza. Y entonces, el silencio de Amadeo se rompió. Su voz, cargada de dolor, de años de injusticias soportadas en nombre de la paz, atravesó la atmósfera como un trueno. Eva no respondió. Porque ya no había nada que decir. La verdad había salido a la luz y con ella, su poder se desvanecía. Tras ese momento tenso, padre e hijo se reunieron a solas. Francisco, lleno de remordimientos, confesó haber dudado, aunque fuera por un instante. Pero Amadeo, con la templanza de los sabios, no lo juzgó. Le recordó que todos dudan, pero lo que realmente importa es lo que se hace después de la duda. Mientras tanto, Isabel vivía su propio infierno interior. Había sido arrastrada por los temores que Eva cultivó en su mente. Se sentía culpable, confundida, avergonzada. Y entonces, cuando el peso de la mentira la aplastaba, decidió dar un paso al frente. Buscó a Amadeo. No para justificarse, sino para pedir perdón. No con palabras vacías, sino con humildad real, con el alma expuesta. Isabel sabía que había cruzado un límite peligroso. Que su desconfianza, aunque inducida,
Había herido a un hombre que solo había mostrado bondad. Su gesto no fue fácil. Fue una súplica silenciosa por una segunda oportunidad. Amadeo, con el corazón aún herido pero incapaz de guardar rencor, la escuchó. Y así, en medio del caos de Valle Salvaje, mientras otros peleaban por poder, por herencias o por venganza, este capítulo mostró algo más profundo. La batalla interna de quienes buscan redención. La lucha entre la mentira y la verdad, entre el dolor y el perdón, entre el orgullo y la humildad. El caos que Eva sembró con sus mentiras parecía disiparse, pero las cenizas aún ardían. Isabel, con lágrimas contenidas, había pedido disculpas. Y Amadeo, siempre noble, respondió con la templanza de los sabios. Perdonó, no por debilidad, sino porque entendía que el rencor encadena, mientras que la comprensión libera. Pero Francisco, testigo del daño causado, no podía borrar de su memoria las palabras de su tía ni la forma en que intentó destruir la reputación de su padre. Su respeto por Eva se quebró. Y esa herida, aunque invisible, sangraba con cada intento forzado de convivencia. Eva, sintiendo el hielo en la mirada de su sobrino, se replegó en sí misma. Calló. No por dignidad, sino por vergüenza. Su autoridad moral, ya resquebrajada, se hizo trizas frente al espejo de sus propias decisiones. Pese a todo, con el paso de los días, la casa pequeña volvió a respirar. Poco a poco, las miradas perdieron su tensión, las voces volvieron a elevarse en risas tímidas, y Amadeo, el pilar silencioso de ese hogar, recuperó el lugar que jamás debió habérsele arrebatado. El engaño se disipó, pero no fue olvidado. Quedó como lección, como cicatriz, como una verdad que todos reconocieron sin necesidad de nombrarla. Francisco comprendió el poder devastador de las palabras, la fragilidad de la confianza y el coraje que se necesita para enfrentar la mentira. Isabel, por su parte, redescubrió la necesidad de escuchar al corazón y no a los rumores. Y Eva, comprendió, quizás demasiado tarde, que las mentiras pueden dividir, pero jamás unen. Construyen muros, no puentes. Pero mientras una parte del valle sanaba lentamente, en otra, la tormenta apenas comenzaba. En los muros fríos de la casa grande, Adriana vivía su propio infierno disfrazado de maternidad. Lo que debería haber sido una etapa de esperanza y amor, se transformó en un campo de batalla. Su embarazo ya no le pertenecía. Era un trofeo, una herramienta, una excusa para ejercer poder. Todo empezó con la llegada de Aurora, la partera seleccionada por el duque José Luis. Apareció sin aviso, sin respeto, con una obediencia ciega hacia el amo de la casa. Para Adriana, fue una invasión. No de su cuerpo, sino de su voluntad. No permitiría que convirtieran su maternidad en una función ceremonial dentro del imperio de los Galvez de Aguirre. Su negativa fue clara. Pero en el mundo de José Luis, la palabra no existe. Lo que siguió fue una confrontación brutal. Él, dueño de todo, entró como una tormenta a su habitación, exigiendo obediencia como si el hijo que llevaba dentro fuera parte de su legado, un símbolo de linaje, no una vida independiente. Y Adriana, resistió. Aunque por dentro se quebraba, mantuvo la cabeza erguida. Porque sabía que rendirse significaba desaparecer. Sabía que ese niño no podía crecer en un mundo gobernado por el miedo. Y aunque estaba sola, su fuego interno no se apagaba. Pero no lo estaba completamente. Rafael, testigo silencioso de aquella opresión, comenzaba a abrir los ojos. Cada palabra dicha por el duque, cada gesto de control, cada imposición, lo empujaba más hacia una decisión inevitable. Porque lo que presenció en esa habitación no fue una discusión familiar, fue una declaración de guerra. Rafael, durante tanto tiempo silenciado por la sombra autoritaria de José Luis, finalmente alza la voz. Y lo hace no solo por amor, sino por dignidad. Ya no es el hijo sumiso, el heredero moldeado a imagen de su padre. Es un hombre que ha decidido recuperar su voz y pelear por lo que realmente importa. Al enterarse de lo que había hecho el duque con Adriana, no esperó. No dudó. Por primera vez en mucho tiempo, lo enfrentó cara a cara, con la mirada firme y sin temblor. Lo que antes habría sido una conversación imposible, se convirtió en un duelo entre pasado y futuro. Rafael ya no se dejaba manipular. Ya no tenía miedo. Y en su mirada se reflejaba la determinación de quien ya ha cruzado un punto sin retorno.
José Luis, acostumbrado a obediencia ciega, no supo cómo reaccionar. El desprecio en su rostro solo era una máscara para ocultar la realidad. Estaba perdiendo el control. Sus hijos, uno por uno, le estaban dando la espalda. Alejo ya lo había hecho. Irene se alejaba más cada día. Y ahora Rafael. Rafael también estaba eligiendo otro camino. Solo Julio quedaba en su órbita, y hasta él comenzaba a tambalearse. Mientras el palacio se sacudía en silencio tras esa confrontación, Adriana, aún estremecida por la humillación sufrida, intentaba encontrar serenidad. Pero ya no era la misma. Algo había cambiado en ella. El instinto de madre se mezclaba con el fuego de una mujer que se niega a ser utilizada. Juró en lo más profundo de su alma que ese niño que crecía en su vientre no heredaría el miedo ni la obediencia forzada. Juró que su hijo sería libre, y que nadie, ni siquiera José Luis, dictaría su destino. Rafael regresó con ella. No hicieron falta palabras. Solo bastó el silencio, una mano entrelazada, una mirada compartida, para entender que estaban en el mismo lado. Que, pese al dolor, pese a todo lo perdido, aún les quedaba lo más poderoso, el uno al otro. En ese instante, Rafael sintió que recuperaba algo que creía extinto, su honor. Y Adriana, más fuerte que nunca, entendió que no estaba sola. Ya no. Ambos sabían que el camino sería duro. Que la batalla no solo se libraría contra el duque, sino contra un sistema construido para someterlos. Pero también sabían que tenían algo que José Luis jamás podría controlar, el amor. Ese amor que desafía linajes, normas y herencias. Ese amor que, en medio del terror, les daba valor. Y mientras en la casa grande se gestaba una ruptura irreversible, en otro rincón del valle, la red de intrigas continuaba. Victoria, siempre astuta, percibía el peligro. Sabía que los conflictos internos podían arruinar sus planes. Y con su boda a las puertas, no estaba dispuesta a permitirlo. Así que ideó su propio movimiento. Bajo una apariencia de generosidad, propuso una tregua. Un gesto de paz hacia Mercedes y la casa pequeña. Pero detrás de su sonrisa, se escondía la estrategia de siempre. Victoria no daba un paso sin un propósito oculto. Quería calmar las aguas solo lo suficiente para asegurar su propia posición, no por empatía, sino por cálculo. Victoria, siempre calculadora y movida por intereses ocultos, da el primer paso hacia una aparente reconciliación, pero detrás de su sonrisa amable se esconde una estrategia cuidadosamente tejida. Con su boda con José Luis a la vuelta de la esquina, Victoria decide tender la mano a Mercedes, la matriarca de la casa pequeña. Lo hace con una mezcla de dulzura artificial y falsa diplomacia, queriendo presentarse como una pacificadora. Pero Mercedes, curtida por años de conflictos, ya no es la mujer ingenua de antaño. Aunque escucha con cortesía, en su interior libra una tormenta. Cada palabra de Victoria le recuerda antiguas heridas, cada gesto amable le huele a emboscada. Victoria insiste en hablar de paz, de poner fin a las hostilidades. Pero su verdadero objetivo no es la armonía, es mantener el control total del escenario antes de la gran ceremonia que unirá oficialmente su destino con el hombre más temido del valle. Ella necesita una tregua, no por amor, sino por conveniencia. Quiere eliminar cualquier amenaza que empañe su imagen perfecta en el día más estratégico de su vida. Mercedes, aunque tentada por la idea de poner fin al conflicto, exige pruebas. No se dejará engañar otra vez. Lo sabe en su alma. Confiar en Victoria es como bailar al borde de un abismo. Pero decide esperar, observar, ver hasta dónde llega esta supuesta tregua. En el fondo, aún guarda una mínima esperanza, una chispa de humanidad que anhela que el rencor no tenga la última palabra. Mientras tanto, Victoria se reúne con José Luis para presentarle su iniciativa. Él, iracundo y orgulloso, rechaza cualquier pacto con sus enemigos. Pero sabe que su futura esposa no hace nada sin una razón calculada. Aunque duda de sus motivos, termina cediendo, confiando en que ella podrá manejar esta situación sin comprometer su poder. José Luis siente que el control se le escapa lentamente entre los dedos, pero se aferra a su arrogancia como última defensa. En la casa pequeña, la tensión crece. Bernardo advierte con voz grave, las intenciones de Victoria no pueden tomarse a la ligera. Y Alejo, aún marcado por antiguas traiciones,
lo respalda. Ambos temen que esta paz temporal sea solo el preludio de una emboscada mucho más letal. No creen en el cambio de corazón de Victoria, sino en la necesidad desesperada de manipular su entorno para su conveniencia personal. Mercedes, atrapada entre la prudencia y la esperanza, decide no actuar de inmediato. Sabe que el próximo movimiento de Victoria revelará sus verdaderas cartas. Porque en Valle Salvaje, nada es lo que parece. Bajo cada promesa late una amenaza, y cada gesto de bondad esconde un arma afilada. El destino de todos pende de un hilo, y el juego apenas ha comenzado. La tensión entre la casa grande y la casa pequeña alcanza un punto crítico, cuando Victoria propone una tregua que huele más a emboscada que a reconciliación. Mercedes, con la sabiduría ganada a pulso tras años de traiciones, no rechaza de inmediato la oferta, pero tampoco se entrega a ella. Sabe que cada movimiento de Victoria está calculado con precisión quirúrgica, y que detrás de cada sonrisa suya puede esconderse un veneno letal. Decide esperar, observar cada gesto, cada palabra, cada decisión de la casa grande antes de comprometerse. La prudencia, en estos momentos, podría ser su única arma real. Pero mientras en la superficie todo parece dirigirse hacia la paz, en las sombras, Victoria ya ha puesto en marcha su siguiente jugada. No es ingenua, ni tampoco impulsiva. Cada tregua que propone es parte de una estrategia mayor, una pausa destinada únicamente a reforzar sus filas, a ganar tiempo y debilitar a su enemiga. Para ella, la palabra paz es una herramienta, no un objetivo. Y esta vez, como en las anteriores, ya tiene el siguiente movimiento preparado. La supuesta tregua es simplemente un paso más hacia su verdadero propósito: dominar, someter, y borrar a sus enemigos del mapa emocional. José Luis, aún dudando, ha decidido seguir confiando en Victoria, convencido de que su liderazgo prevalecerá. Pero ignora hasta qué punto su futura esposa está dispuesta a llegar para proteger su poder. Mientras él se aferra a su orgullo, Victoria construye su red de manipulación con la paciencia de una araña. Del otro lado, Mercedes no solo se enfrenta a un dilema político. Sobre sus hombros recae el peso de toda una comunidad, de un linaje que lucha por sobrevivir. Una decisión errónea podría desencadenar un conflicto que arrasaría con todo lo que ha protegido. Aún así, cerrar por completo la puerta al diálogo podría condenar a la casa pequeña al aislamiento total. Por eso, decide dejar una rendija abierta, vigilando atentamente, midiendo cada paso, como si caminara sobre un campo minado. Para ella, la tregua ofrecida puede ser tanto una salvación como una sentencia. Mientras tanto, en un rincón más íntimo del drama, otra verdad comienza a golpear con fuerza. Irene ya no puede soportar la tensión entre Bárbara y Leonardo. La culpa se ha convertido en un veneno lento que los consume a todos. Sabe que guardar silencio ya no es una opción. La tristeza de su amiga, el vacío en los ojos de Leonardo, el peso de una culpa que crece en la sombra. Todo se ha vuelto insoportable. Irene decide enfrentar el dolor, aunque eso signifique destruir un vínculo sagrado. Recorre mentalmente cada palabra que podría usar, cada forma posible de suavizar la caída inevitable. Finalmente, en un rincón apartado del jardín, encuentra a Leonardo, absorto en sus pensamientos. La conversación que siguen es dolorosa, inevitable y, sobre todo, necesaria. Ambos saben que no hay marcha atrás. La verdad tiene que salir a la luz antes de que se convierta en una herida irreversible. Irene está dispuesta a hablar con Bárbara primero, apelando a su lazo de amistad. Pero Leonardo insiste en estar allí. Él también debe asumir su responsabilidad. Este episodio marca un antes y un después. Las decisiones tomadas ahora tendrán consecuencias irreversibles. La aparente calma es solo el preludio del caos. Y mientras unos juegan con máscaras de reconciliación, otros se preparan para enfrentar las verdades que podrían romper sus mundos para siempre. Después de noches sin dormir, cargando el peso de una verdad que quema, Irene y Leonardo deciden finalmente enfrentar lo inevitable, revelar la traición que ha marcado sus vidas y que amenaza con destruir la de Bárbara. Es en esa pequeña sala de la casa grande, donde el silencio se vuelve denso como el aire antes de una tormenta, que el destino de los tres cambiará para siempre. Bárbara, al entrar, presiente que nada volverá a ser igual. Sus ojos recorren los rostros pálidos y tensos de sus seres más cercanos.
El corazón le late con violencia. Algo oscuro está por revelarse, y ella lo sabe. Y entonces, cae la confesión. Sin adornos. Sin escapatorias. Irene admite lo impensable. Una noche, marcada por la confusión emocional y el dolor, se dejó llevar por un impulso que jamás debió existir. Un error que compartió con Leonardo, el hombre que Bárbara ama. El mundo de Bárbara se desmorona en un suspiro contenido. La traición no es solo un acto, es una puñalada que proviene de quienes prometieron nunca herirla. El rostro de Leonardo no miente. Se hunde en la vergüenza, incapaz de sostener la mirada. Él mismo admite que el miedo lo paralizó. Miedo a perderla, miedo a enfrentar sus consecuencias, miedo, que ahora cobra su precio. Irene, entre lágrimas y voz entrecortada, suplica comprensión. No justificación. Solo la crudeza de la verdad, esa que duele más que 1000 mentiras, pero que al menos libera. Porque no puede seguir viviendo entre susurros de culpa y miradas evitadas. Bárbara escucha, pero no perdona. No todavía. Hay algo en su silencio que grita más que cualquier palabra. El temblor en sus labios, el brillo contenido en sus ojos, la firmeza con la que se sostiene para no desplomarse, todo revela el dolor de una mujer traicionada por el amor y la amistad. Su voz, cuando finalmente rompe el silencio, está cargada de una dignidad desgarradora. No llora frente a ellos, aunque por dentro su alma ya esté hecha pedazos. Pide tiempo. Necesita espacio para entender qué hacer con la verdad que acaba de recibir. No hay gritos. No hay escenas. Solo una calma tensa. Un abismo entre lo que fue y lo que será a partir de ahora. Leonardo se queda inmóvil, deseando acercarse, abrazarla, contener ese dolor que él mismo provocó. Pero entiende que ha perdido ese derecho. Al menos por ahora. Irene, con el corazón en ruinas, observa cómo la distancia entre ellas dos se ensancha como una herida que no sabe si sanará alguna vez. Mientras tanto, en los pasillos silenciosos de la casa grande, el eco de esa conversación retumba como una sentencia. Nada volverá a ser igual. Porque en Valle Salvaje, el amor y la traición siempre caminan juntos, y cada decisión, por pequeña que sea, puede ser el inicio de una guerra silenciosa o el final de una historia que nunca debió escribirse así. Y mientras el sol se pone sobre esas tierras marcadas por la pasión y el dolor, una sola pregunta queda flotando en el aire. ¿Será capaz Bárbara de perdonar? ¿O esta revelación será el principio de una venganza que cambiará el curso de todos en Valle Salvaje? Irene y Leonardo, tras asumir su responsabilidad y destapar una verdad que jamás debió haberse ocultado, quedaron solos en medio de una tormenta emocional. Bárbara, rota por dentro pero erguida por fuera, se retiró sin mirar atrás. Su paso lento, pero firme, marcaba el principio del fin para una relación que se creía inquebrantable. La confesión fue un acto de honestidad, pero también una daga afilada en el centro de una confianza que tardó años en construirse. Y es que en Valle Salvaje, cada palabra tiene peso, y cada decisión arrastra consecuencias impredecibles. Mientras tanto, las grietas comenzaron a ensancharse en otros rincones del pueblo. Julio, atrapado entre su conciencia y su lealtad torcida hacia Úrsula, ya no podía soportar el papel de espectador silencioso. Desde hacía semanas, se había transformado en un cómplice involuntario de intrigas cada vez más peligrosas. La presión lo asfixiaba, la mentira lo perseguía incluso en sus sueños, y su corazón empezaba a traicionar la frialdad que pretendía mostrar. Úrsula, por su parte, seguía tejiendo su red de manipulación con la misma destreza con la que se adornaba de inocencia. Pero no contaba con que el joven Julio, su fiel aliado hasta entonces, comenzaría a rebelarse. En un rincón aislado del palacio, sin testigos y con la tensión cortando el aire, él le hizo frente. Ya no era el mismo joven impresionable. Ahora era un hombre dispuesto a liberar a su hermano Rafael de las garras de la traición emocional. La conversación no terminó en reconciliación ni en entendimiento. Solo dejó cenizas de lo que una vez fue una alianza oscura. Porque cuando la desconfianza se instala, ni la sangre ni los secretos son suficientes para sostener los hilos del poder. En ese instante, Úrsula comprendió que Julio ya no era su marioneta. Había perdido a su aliado más valioso, y con ello, su plan comenzaba a tambalearse. Ahora, la única opción era reinventarse o caer, y ella no era de las que aceptaban la derrota fácilmente.
Mientras tanto, en otro rincón del pueblo, Rafael sentía que algo se desmoronaba a su alrededor. Aún sin saberlo todo, su instinto le gritaba que la verdad estaba cerca, y que cuando llegara, nada volvería a ser como antes. Adriana, a su lado, comenzaba a sospechar que los enemigos no siempre estaban fuera, sino muchas veces disfrazados de familia, de cariño o de protección. La tensión en Valle Salvaje alcanzaba un nuevo nivel. Las máscaras comenzaban a caer una a una, y los lazos, antes fuertes como el acero, se deshacían como arena entre los dedos. Las lealtades ya no eran eternas, solo convenientes. Los amores, frágiles. Las promesas, huecas. Y en medio de todo ese torbellino, cada personaje se preparaba, consciente o no, para una guerra que apenas comenzaba. Mientras las sombras se alargaban sobre Valle Salvaje, la tensión crecía con cada minuto, y las piezas del rompecabezas comenzaban a revelarse con una intensidad que presagiaba una tormenta inminente. En la pequeña casa, la llegada de Lucas, aquel desconocido con mirada decidida y un pasado enigmático, encendió las alarmas. Afirmaba conocer secretos del duque, secretos capaces de desmoronar imperios y romper familias. Bernardo y Alejo, alertas y decididos a no dejarse llevar por falsas esperanzas, iniciaron su propia investigación. Porque sabían que, en un mundo donde cada paso en falso puede costar la vida, la prudencia no era una opción, sino una necesidad. Mercedes, siempre atenta, observaba a Lucas con recelo. No era fácil confiar, no después de todo lo vivido. Pero algo en él, en la forma en la que compartía datos precisos, en sus ojos marcados por el sufrimiento, la hacía dudar de su propia desconfianza. Lucas no se limitaba a contar anécdotas. Entregaba nombres, fechas, datos contundentes sobre las prácticas corruptas y los abusos cometidos por José Luis en los años más oscuros del valle. Su relato empezaba a construir puentes de credibilidad. Y lentamente, el pequeño grupo, antes dividido, comenzaba a alinearse con él. Pero lejos de ahí, la tormenta también rugía. Irene, consumida por la culpa tras su confesión a Bárbara sobre su relación con Leonardo, se enfrentaba al vacío que había dejado una amistad rota. Nada volvía a ser igual después de una traición, aunque hubiera sido cometida desde la honestidad. Leonardo, por su parte, se desmoronaba en silencio. Ver a Bárbara sufrir por su causa lo enfrentaba con su reflejo más oscuro. Se preguntaba si el amor que había nacido entre él e Irene había valido todo el dolor sembrado. En ese delicado equilibrio de emociones, Victoria, con una mente fría y calculadora, movía sus fichas con maestría. Aparentaba buscar una tregua con Mercedes, pero cada paso estaba meticulosamente calculado para asegurar su permanencia en el tablero. Consciente de que José Luis se volvía cada vez más inestable, más cruel y más imprevisible, Victoria necesitaba un plan B. Pero lo que no había previsto era la chispa de rebelión que empezaba a encenderse entre los hermanos. Rafael, herido pero más fuerte que nunca, encontró en Alejo un inesperado aliado. Juntos, por primera vez en años, compartieron una meta común: acabar con la tiranía del duque. El patriarca, aún ajeno a esta alianza, seguía sumido en su arrogancia, creyéndose invencible. No imaginaba que sus propios hijos tejían a sus espaldas una red de resistencia que pronto podría atraparlo. Y fue entonces cuando Adriana, impulsada por el amor que sentía por Rafael y la injusticia que la rodeaba, decidió actuar. Sabía que el tiempo de esperar había terminado. El silencio ya no era una opción. Con la valentía que da el dolor y la esperanza que brota de la unidad, comenzó a unir las piezas de una red de aliados. Rafael, Alejo, Irene, incluso Julio, cuya lealtad siempre había sido incierta, ahora parecía inclinarse hacia la luz. Mientras tanto, la oscuridad en Valle Salvaje se volvía más densa. Las antiguas alianzas se fracturaban y nuevas se forjaban bajo la presión del caos. La certeza era una sola: ningún secreto, por más profundo que estuviera enterrado, permanecería oculto. Cada decisión, cada mirada, cada traición tendría consecuencias irreversibles. El atardecer cubría el valle con su luz dorada, pero en los corazones de sus habitantes, la batalla apenas comenzaba. Lo peor aún estaba por llegar. Pero también, por primera vez en mucho tiempo, la esperanza empezaba a florecer. Y con ella, la posibilidad de un nuevo destino. Uno en el que la verdad,
La justicia y la unión podrían finalmente romper las cadenas que durante tanto tiempo habían oprimido a los habitantes de Valle Salvaje. ¿Será suficiente esta alianza para enfrentar al monstruo que crearon? ¿O las heridas del pasado volverán a dividirlos justo cuando más necesitan estar juntos? Todo está en juego. Y el próximo movimiento puede cambiarlo todo.